Evangelio de hoy. Tema: a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que antes había oído semejante a una trompeta me decía: sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. En ese mismo momento me tomó el espíritu, vi un trono colocado en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado parecía de jaspe y cornalina, y un arco iris de color esmeralda rodeaba el trono. 24 sillones rodeaban el trono, y en ellos están sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Ante el trono arden 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios. Un estanque transparente como cristal se extiende delante del trono. 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, ocupan el espacio entre el trono y lo que hay a su alrededor. El primer ser viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene un rostro como de hombre y el cuarto es como un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, 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 es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él que está sentado en el trono. Adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el honor y el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó una bolsa de oro a cada uno y les dijo: comercien con ese dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera: no queremos que éste sea nuestro rey. Cuando volvió, había sido nombrado rey.
Mandó pues llamar a aquellos servidores a quienes les había entregado el dinero, para ver cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu oro ha producido 10 veces más. Le contestó: Está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 más. El rey le contestó: Tú también gobernarás 5 ciudades. Llegó el tercero y dijo: Señor, aquí tienes tu moneda. La he guardado envuelta en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eres un hombre muy exigente. Reclamas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Le contestó el rey: Por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil. Si tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría cobrado con los intereses. Y dijo el rey a los presentes: Quítenle la bolsa de oro y désenla al que tiene 10. Pero señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo les digo que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús pasó delante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola de los talentos, en la que Jesús habla de los dones que las personas reciben de Dios. Todas las personas tienen algunas cualidades, reciben algunos dones, o saben algo que pueden enseñar a otros. Nadie es solo alumno, nadie es solo profesor, todos aprendemos unos de otros. La clave para comprender la historia de la parábola nos la dice Lucas en lo siguiente. En ese momento Jesús pasó a contar una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y los discípulos pensaron que el reino de Dios se iba a manifestar en ese momento. En esta declaración inicial, Lucas presenta las razones que llevaron a Jesús a contar esta parábola: la proximidad de la pasión y la inminente venida del reino de Dios, porque las personas que acompañaban a Jesús pensaban que el reino de Dios vendría más tarde. En el comienzo de la parábola, un hombre de noble cuna fue a un país lejano para ser nombrado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus sirvientes y les dio 10 libras diciéndoles: «Negocien con estos, hasta que yo vuelva». Algunos estudiosos piensan que esta parábola Jesús se refiere a Herodes, que 70 años antes fue a Roma para recibir el título y poder del rey de Palestina. A la gente no le agradaba Herodes, y no querían que se convirtiera en rey debido a la experiencia que habían tenido con él. Fue Herodes que reprimió las rebeliones de Galilea contra Roma, que fueron trágicas y dolorosas. Por eso dijeron: «No queremos que este hombre sea nuestro rey». La última frase de esta parábola se aplicaría a Herodes: «En cuanto a mis enemigos que no me quieran por rey, tráiganlos aquí y ejecútenlos en mi presencia». La historia también nos cuenta que Herodes, después de haber obtenido el título de rey, regresó a Palestina para tomar el poder. En la parábola, el rey llamó a sus siervos, a quienes les había dado 10 libras para saber cuánto habían ganado. El primero entró y dijo: «Señor, su libra ha producido otras 10 libras». Él respondió: «Bien hecho, buen siervo. Como has demostrado ser digno de confianza en algo muy pequeño, tendrás el gobierno de 10 ciudades». Luego vino el segundo y dijo: «Señor, su libra ha traído otras 5 libras». A este también le dijo: «Y estarás a cargo de 5 ciudades». Según la historia,
Herodes el Grande y su hijo Herodes Antipas sabían cómo manejar el dinero y promover a las personas que lo ayudaban. En la parábola, el rey le dio 10 ciudades al siervo que multiplicó por 10 el dinero que había recibido, y 5 ciudades al que lo multiplicó por 5. Llegó el tercer sirviente y dijo: Señor, aquí está su libra. Lo guardé bien envuelto en un paño, porque te tenía miedo, porque eres un hombre exigente. Esta parte tenemos una idea equivocada de Dios, que es explicada por Jesús. El siervo considera a Dios un amo severo. Ante tal Dios, el ser humano tiene miedo y se esconde detrás de la exacta y pobre observancia de la ley. Él piensa que al actuar de esta manera, el gobernante no lo castigará severamente. En realidad, tal persona no cree en Dios, sino que cree en sí mismo y en la observancia de la ley. Se encierra en sí mismo, se aleja de Dios y no se preocupa por los demás. Se vuelve incapaz de creer como persona libre. Esta falsa imagen de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, extingue la alegría y empobrece la vida. Y seguidamente el rey le responde: De tu propia boca te condeno, siervo malo. ¿Sabías que era un hombre exigente, que recogía lo que no eché y cosechaba lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? A mi regreso podría haberlo ganado con intereses. El siervo no es consciente de la imagen de Dios. Si imaginaba que Dios era tan severo, debería haber puesto el dinero en el banco. No está condenado por Dios, sino por su idea equivocada de Dios, que lo vuelve inmaduro y temeroso. Una de las cosas que influye mucho en la vida de una persona es su imagen de Dios. Algunos judíos, especialmente los fariseos, imaginaban a Dios como un juez severo, que lo trataba según sus méritos obtenidos por la observancia de la ley. Esto causó miedo e impidió que la gente creciera. Sobre todo les impidió abrir un espacio dentro de sí mismos para acoger la nueva experiencia de Dios que Jesús comunicaba. En conclusión para todos ustedes, hermanos, y dijo a los que estaban allí: Quitadle la libra y dásela al que tiene 10 libras. Y ellos respondieron: Pero Señor, ya tiene 10. Les digo que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le privará incluso de lo que tiene. En cuanto a mis enemigos que no me querían por rey, tráiganlos aquí y ejecútenlos en mi presencia. Entonces el rey ordena que se lo quiten y se lo entreguen al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le privará incluso de lo que tiene. En esta última frase se encuentra la clave que aclara la parábola. La moneda de plata del rey son los bienes del reino de Dios, es decir, todo lo que hace crecer a la persona y revela la presencia de Dios: amor, servicio, participación. Cualquiera que se vuelve egoísta por miedo perderá lo poco que tiene. Por tanto, la persona que no piensa solo en sí misma, sino que se entrega a los demás, crecerá y recibirá abundantemente todo lo que ha dado y mucho más, 100 veces más, 1000 veces más. Hermanos, cuando el Señor nos pregunte ¿qué hemos hecho con los ricos dones que Él nos ha dado?, ¿qué responderemos? ¿Responderemos simple pero inadecuadamente: no hemos hecho nada malo? ¿O bien podremos decir que hemos sido muy activos, invirtiendo en la gente, en los hermanos, trabajando por la verdad, la justicia y el amor, como el Señor nos pide? Para esto, que la bendición de Dios nos dé justicia y amor. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios de ricos y pobres, te pedimos que el mensaje de Jesús, tu Hijo,
nos impresione y nos sacuda de nuestras certezas y seguridades. Que sepamos usar realmente nuestras riquezas, bienes materiales, fe, cualidades de mente y corazón, en servicio de los pobres. Que el poder que podamos poseer sea para beneficio de los demás. Que nuestra abundancia sirva para compartirla con los otros y para liberarnos de nuestra autosatisfacción. Que nuestra felicidad proporcione consuelo a los hermanos y les lleve tu alegría, no la nuestra simplemente humana. Señor, haznos pobres de soberbia, hambrientos de justicia, llorosos por el mal que hemos causado a otros. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.